Panel con Manu Barrientos, tu host. Hola a todos, bienvenidos a otro miércoles, otro episodio. ¡Amamos! El día de hoy tenemos un invitado súper especial que nos va a contar acerca de muchísimas cosas, o sea, literal va a ser un de todito. Vamos a hablar acerca de crear empresa, marca, sostenerse en el tiempo, cómo impactar el mercado, pero también vamos a hablar acerca de la paternidad, porque eso también viene acompañado con el invitado de hoy. Así que todo se va a centrar en la constancia y la perseverancia, porque es muy importante tener disciplina entre otras cosas, para poder alcanzar todo lo que se necesita en el día a día. Y bueno, la idea es que nos inspiremos de personas que ya lo están logrando. Para ti que nos escuchas, que de pronto tienes dudas de cómo hacerlo o te cuestionas de cómo puedes mejorar en tu productividad, en la constancia, todo lo que te contaba. Así que bueno, empecemos. Bienvenido, Sebas, ¿cómo estás? Gracias, Manu, por la invitación a contar un poco de la experiencia que he podido recolectar en los últimos años de emprendimiento y obviamente de paternidad. Qué rico, la verdad, nos gusta muchísimo tenerte acá porque es un contenido que no habíamos tocado, es un tema que no habíamos hablado, entonces es rico como empezar como a tocar también ese tipo de cosas. Así que bueno, cuéntanos un poquito cómo empezó Alcet, de dónde sale esta pasión por emprender, por crear empresa y el nombre, que también es interesante. Bueno, Alce es una historia profundamente familiar. Nuestra base se hace gracias a nuestros padres, que desde muy jóvenes entraron al mundo del cuero. Hace muchísimos años, cuando yo todavía estaba en el colegio, me acuerdo que la parte más interesante de la semana para mí eran los momentos en los que yo podía ir a la fábrica de mis padres. Me encantaba sentirme útil, me encantaba llegar y estar entre trabajadores, oler a cuero, cogerlo, manipularlo y ver cómo el proceso ayudaba a nuestra familia a hacer lo que éramos. Después de que salí del colegio, tuve la oportunidad de viajar a otro país a vivir un tiempo para saber realmente qué era lo que yo quería hacer. Allí identifiqué por coyunturas de la vida que tenía varias ambiciones dentro de mi corazón. Okay. Cómo comenzar la vida, cómo empezar a ser una persona madura y un adulto, porque ya estábamos en el periodo de tiempo en el que íbamos a dejar de ser niños y tenía muchas expectativas de verdad de lograr cosas grandes. Cuando regreso de este periodo de tiempo en el exterior, me doy cuenta de que tenía habilidades para dos cosas. Una, para ser independiente. Podía ser una persona que podía alejarme de mi casa, que podía salir de esa zona de confort para vivir nuevas experiencias. Y la segunda, la capacidad de interactuar bien con las personas y sacar provecho de ello. Comencé la universidad y decidí hacer una carrera enfocada más en el tema público. Okay. Sin embargo, cuando empecé a terminar los estudios, empecé a darme cuenta de que el mundo empresarial realmente me llamaba. De hecho, hubo un momento muy significativo para mí, y fue cuando estaba terminando la pasantía de la universidad. Gracias a Dios di con una persona, una mentora muy importante para mí, Beatriz Londoño. Ella era la embajadora de Colombia en Suiza. Yo hice mi pasantía allá. Ay, wow. Ella era la exministra de Salud de Álvaro Uribe en el primer periodo que él tuvo, y ella me empezó a analizar durante varios meses en los que la estuve acompañando a ciertas reuniones en donde yo era como ese complemento juvenil que mostraba a Colombia en las relaciones diplomáticas e internacionales. Obviamente yo era simplemente un pasante, pero me daban la oportunidad por las actitudes que yo mostraba. Y un día me dijo: Sebas, yo creo que la carrera diplomática o pública no es para ti, porque cada vez que tenemos la oportunidad de reunirnos con delegaciones de otros países o demás, tú siempre tratas de quedar incorporado en las conversaciones económicas, o siempre tratas de llevar a la mesa una posibilidad, una idea, un producto. Okay. Entonces ella empezó a ver que ciertos de los protocolos diplomáticos o ciertos de los ejercicios públicos a mí me causaban como un poco de descontento, y que esa parte protocolaria iba a colapsar un día en mí. Sí, obvio. Terminando
terminando el ejercicio, en esa temporada que estuve viviendo en Berna, ella volvió y me dio la oportunidad de tener una reunión como personal con ella. Lindo. Y me dijo, de verdad me gustaría que explotaras lo que realmente vas a disfrutar, porque no es solamente en donde seas bueno, sino en donde vas a ser feliz. Y a mí eso se me quedó en la mente, porque yo venía interiorizando en mí en que sí tenía capacidades en una vida pública, pero también estaba empezando a reconocer que no lo iba a disfrutar de manera real. Volviendo a Colombia, a terminar la universidad, a terminar con los requisitos para poder cumplir con todo lo que tenía que cumplir y graduarme, les puse este escenario a mis padres, que siempre han sido las personas en las que yo más he podido confiar, porque en realidad han sido mi sustento, mi guía, y les dije de que no me veía definitivamente en una carrera pública, vistiendo de saco y corbata todos los días, rindiendo pleitesía, recibiendo favores y haciendo favores y ganándome un sueldo. Que definitivamente para mí un ejemplo de vida grande eran ellos y que me encantaba la manera en la que un día tomaron un riesgo de comprar la libertad. Porque en realidad cuando uno emprende lo que busca es eso, comprar la libertad. Ser dueño de su propio tiempo. Ser dueño de su propio tiempo. Mi madre, que es la base de esta integración, porque en realidad Alce viene siendo una integración, siempre ha participado, desde que yo tengo noción del tiempo, en el mundo del cuero desde el segmento de la provisión de productos químicos. Okay. Entonces ella me dice, tenemos dos oportunidades empresariales para ofrecerte en este momento, ya que nos expones cuáles son los deseos de tu corazón. Una, ven y empiezas a capacitarte con nosotros y empiezas a ser partícipe de nuestras empresas para que comiences a aprender la dinámica. Dos, ábreme el mercado de Bogotá, que lo tenemos desatendido. Yo ya llevaba 6 años viviendo en Bogotá, ya me había aprendido a mover con la cultura, ya sabía más o menos cómo tratar con las personas de allá y era joven. Sigo siendo joven, pero era joven, tenía demasiada energía, tenía el apoyo de mis padres. Voy, investigo la zona industrial en donde podría tener un espacio, cómo poder comenzar, y me doy cuenta de que me apasionaba. ¿Sí? La manera en la que yo podía empezar a colaborar con mi madre era en la área netamente comercial. Ella tenía productos químicos y el fin único era poder vendérselo a nuestros clientes. Uno de sus fuertes es la parte técnica, poder vender esos productos químicos alineado con una parte técnica en donde genere confianza y un buen resultado. Okay. ¿Qué tenía que hacer yo para vender productos químicos y de verdad poder aprovechar el espacio que me estaban brindando? Aprender. Entonces decido alquilar una bodega, traer un inventario de nuestra ciudad de nicho y empezar a capacitarme con los recursos que tenía a la mano. Empecé a viajar a Italia, empecé a viajar a Brasil, empecé a estar en fábricas y empecé a aprender realmente cómo se utilizaban estos productos químicos y qué era lo que le gustaba a la gente para poderlos comprar. Okay. Varios años pasaron, empecé a entender cuáles eran las características óptimas entre precio y calidad para el mercado de San Benito, que era la zona industrial de Bogotá, y empecé a tener un abanico de clientes interesantes, buenos, no tan buenos, malos, pésimos. Sí, Se encuentra uno de todo. Se encuentra uno de que hay personas que realmente están en un lugar porque simplemente llegaron ahí. No porque lo deseen hacer, sino porque encontraron una oportunidad y así no lo disfruten, eso es lo que les da de comer. Okay. Trabajar con estas personas es difícil porque son personas que rápido abandonan su propósito.
Entonces, venderle a estas personas es complicado Total. porque no generan un ancla de responsabilidad lo suficientemente buena para continuar con una cadena de producción y fácilmente te pueden dejar metido en un problema de Sí, cartera, de plata y demás. Pero fue excelente. O sea, la primera experiencia mía en el cuero fue brutal, porque tuve mucha autonomía desde el principio, en donde yo era el líder del proyecto y donde era mi responsabilidad de verdad sacar adelante la extensión de la empresa que me dio mi madre para trabajar. Empecé a identificar varias características del negocio que me empezaron a apasionar. Me di cuenta de que la transformación de la piel como tal en el tema industrial es muy analógica con la transformación de cualquier proyecto en la vida. Se necesita tener paciencia y se necesita tener tiempo para poder realmente tener un impacto. Un día me acuerdo muy bien que la zona industrial como tal tuvo una crisis medioambiental muy grande y en cuestión de 2 días cancelaron todos los niveles económicos que habían en más o menos 300 fábricas en el sector. Y ese para mí venían siendo en los últimos 3 4 años de experiencia mi parque de diversiones y mi centro de producción. Porque yo ya me había mimetizado con ese ambiente, ya había empezado a trabajar de manera constante, recurrente y con proyección varios de los clientes y un día todo paró. De la noche a la mañana todo paró. Ni siquiera los buenos clientes podían trabajar. Eso me dejaba a mí sin campo de acción. Yo ya no tenía en ese momento entonces cómo seguir estando en Bogotá, o por lo menos estando en Bogotá haciendo ese ejercicio. Increíblemente, mi padre, que es cliente de mi madre, nosotros estamos integrados, nuestra casa química con nuestra propia curtiembre, se quedaba sin técnico, se quedaba sin técnico productivo en ese momento. Y se necesitaba una persona que liderara realmente la producción de cuero en nuestra propia fábrica. Sin embargo, con mi papá teníamos varias diferencias en términos de administración, en términos de actitudes. Yo era una persona joven, de pronto era un poco más rebelde. Mi padre era una persona, o es una persona muy conservadora. Entonces llegar con nuevas ideas, un administrador tan joven, él acostumbrado a personas con muchísima experiencia, no era como muy grato para él. Sin embargo, yo era su hijo. Entonces, a regañadientes nos dimos cuenta de que el escenario nos estaba mostrando de que la persona más indicada para tomar ese puesto era yo. Me estaba quedando sin campo de acción en Bogotá y mi padre necesitaba urgentemente a alguien que de verdad le administrara el tema de la producción del cuero. Más porque teníamos clientes muy exigentes y en el mundo del cuero cualquier producción fallida cuesta un montón de dinero. Sí, total. Sí, como un poquito de contexto. Mi papá también tiene pues una curtiembre, entonces así nos conocimos pues Sebas y yo, que nuestros papás son muy pues sí unidos. Entonces mi papá pues le compra productos a la mamá de Sebas y también pues estaría como siendo también como en el mismo sector en el que están todos. Parte del gremio. Exactamente, parte del gremio, todos juntos literal. Entonces, sí, sí sabemos como que este tipo de contexto, pero digamos que si hay gente que no sabe muy bien cómo es la producción de cuero, pues sí, esos son maquinarias demasiado grandes, se necesita mucho personal, se necesita muchas habilidades, porque no cualquier persona llega al color que tiene que llegar, hay que hacer fórmulas químicas, se necesita un proceso bastante importante, porque el cuero al ser como algo como que es carne en cierto modo. Entonces, una materia viva. Sí, es una materia viva, entonces la dañas súper fácil o dañas mucho el ambiente, entonces para no dañar el ambiente tienes que hacer ciertas cosas. Entonces sí es un proceso que es complejo, que se necesita alguien que realmente sí sepa cómo funciona todo. Así es. Definitivamente yo vi una oportunidad muy grande para mí en este momento porque ya trabajaba con mi madre, había entendido la mecánica a la perfección de cuál era la meta de ella como empresaria y ahora me estaban dando un campo de acción, un laboratorio
de 2.500 metros cuadrados con todas las máquinas, con todo el personal a disposición para que yo liderara esa producción. Yo ya venía trabajando con clientes grandes, gracias a la trayectoria de mi madre. Yo ya había podido participar varias veces en la fábrica de Vélez, en la fábrica de Bossi, habíamos estado en fábricas grandísimas como Colombo Italiana, Itagüí, Búfalo, y todos ellos eran clientes de nosotros en mayor o menor medida, pero siempre tuve la posibilidad de acceder a trabajar con ellos y de entenderme con las personas que tomaban las decisiones, más que todo en la parte técnica. Claro. Cuando yo llegué a la fábrica de mi padre, yo llegué con un bagaje de experiencia y con una forja en el liderazgo un poquito ya marcada. Okay. No obstante, obviamente, empezaron los roces. Sí, es que son normal. Obvio, claro. Yo tenía 24 años, 25 años cuando llegué a este lugar. Obviamente, pues, mi padre no estaba dispuesto sí, hágalo usted. Sí, total. Obviamente, él con sus temas de orgullo y demás, pretendía que las cosas se hicieran de otra manera. Sin embargo, yo llegué con mucha energía. Y yo llegué a imponer ciertas cosas que hoy por hoy, teniendo la experiencia que tengo, pienso que con más tacto, más conversación, hubiéramos podido tener quizás una mejor transición, un mejor empalme, pero bueno, gracias también a esos días es que tengo la experiencia que tengo hoy de Total. manejar como ese tipo de relaciones interpersonales. Pasando el tiempo y ya más mimetizado pues en el rol, de todas maneras seguía siendo un gran comercial de mi mamá, seguía atendiendo ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, tenía clientes en todos estos lugares, seguía participando también en fábricas grandes porque de todas maneras una de mis labores seguía siendo poder vender productos químicos para industriales. Me fui dando cuenta de que en la cadena de producción los clientes más interesantes, los más importantes, los que más satisfacción nos daban y más flujo económico nos daban, eran las marcas. Eran las personas que tenían una integración en primer nivel o en segundo nivel, pero que tenían unidas partes de la empresa que les permitían desarrollar la materia prima y después convertirla en un producto. Okay. Cuando empecé a enfocar el esfuerzo en crear cuero para este tipo de empresas, me fui dando cuenta de que yo quería mi propio camino y de que ya tenía como base un camino importante recorrido y una estructura que me respaldaría para poder intentarlo. Le dejé entrever a mi papá que me encantaba el tema del producto, que me encantaría tener un maletín de nuestra propia marca. Ya estábamos haciendo cuero de altísimo nivel y me encantaba invertir más en el producto cuero, todavía materia prima como tal, que lo que las otras fábricas o la competencia hacía, porque me gustaba que mi cuero luciera mejor. A veces eso era un problema, porque no medía mucho el tema de los costos y el cuero quedaba muy costoso y después lo sacábamos al mercado y no era tan competitivo. Claro. Pero en términos de satisfacción yo empezaba a ver posibilidades. Yo empezaba a ver que si se construyeran artículos con ese cuero mejorado, pues los artículos serían brutales. Una vez mi papá se adelantó y llegó y me dijo, vea lo que hice, hijo. Y llegó con unos morrales, con unos bolsos, con unos artículos a la casa. Obviamente no me gustó nada, porque primero que todo había utilizado productos que no estaban enfocados desde el principio para hacer lo que se hizo, sino que utilizó devoluciones, cementerios y demás, colores que no tenían nada que ver, placas que no tenían nada que ver. Pero más allá de que no me hayan gustado lo que él hizo, me di cuenta de que se podían encontrar cadenas para realizar los productos y que lo único que teníamos que hacer era encontrar la cadena de producción ideal para el producto que nosotros soñábamos. Para sorpresa de todos, mi hermano en esa época estaba terminando el colegio. Mi hermano siempre ha sido una persona que le gusta participar, que tiene un criterio fuerte.
Y lo empecé a involucrar en conversaciones de que lo que yo quería era algo propio. Salió con que quería ser diseñador de modas. Wow. Y entonces ahí entendí yo que parte de la creencia espiritual real que yo tenía en Dios me estaba hablando. Y que el universo a la larga se estaba solidificando y materializando en una idea que yo debía de tomar. Venía hace ya un par de años con la idea de tener algo propio. Mi papá se adelanta a hacer unos pequeños ensayos, a probar algo, y mi hermano dice, quiero ser diseñador de modas. Yo dije, yo tengo que generar un entorno en donde todo quede integrado. Mi mamá, productos químicos, atención técnica, trabajo para ella ya hace 4 años, 5 años, ya sé qué hacer. Mi papá, fábrica propia, laboratorio propio, puedo jugar. Definitivamente puedo hacer lo que no se nos venga en gana, pero sí muchas posibilidades. Claro, sí, sí. Porque ya no hay que maquilar. Clientes, fábricas, talleres, confección, ya venía muchos años visitándolos, y mi hermano que definitivamente para mí es un apoyo muy grande. Él es una persona que está de todas maneras en una etapa temprana, está en sus inicios 20, sin embargo es una persona que tiene una noción de la moda muy amplia. Es una persona que tiene un criterio muy marcado y tiene mucho potencial. Entonces yo dije, Wow. voy a hacerlo, Claro. como sea. No tengo ni idea cómo voy a arrancar, pero voy a sacarlo adelante. Entonces empecé a identificar que los otros segmentos en los que había emprendido, porque siempre tuve como un nivel de ambición alto, empezaron a dejar de motivarme como me motivaban antes. El concepto de la ambición para mí se empezó a transformar, porque la ambición que tenía antes de ese punto era una ambición completamente material. Yo sí estaba disfrutando lo que estaba haciendo, pero yo ya estaba empezándome a enceguecer por los resultados de mis compañeros, por los resultados de los otros empresarios, por los resultados de personas que ni siquiera conocía, con edades similares a las mías, y yo quería algo de eso, algo de éxito, algo Claro. más material que cualquier otra cosa. La comparación y todo eso nos lo lleva como a pensar ese tipo de cosas. La comparación es pésima. La comparación creo que es uno de los males más grandes que puede tener una persona que decide tomar un riesgo. Porque a veces toman un riesgo comparándose con otros escenarios. Y las vidas son muy únicas. La vida de cada quien es Total. realmente especial. Después de unos días de relacionar realmente lo que estaba pasando, ya había nacido mi hijo, ya había nacido Salvador, también había empezado a cambiar como mi orientación, realmente mi ambición hacia dónde iba. Me empezó a llamar la atención de realmente hacer lo que quisiera, que era lo que yo quería. Realmente explotar el conocimiento e ir hacia donde yo iba a estar feliz. En ese entonces era transportador, trabajaba con comercialización de frutas, también estaba administrando la finca familiar. Había decidido llegar a Armenia a de verdad estar partícipe en todos los ámbitos familiares, pero varias externalidades me fueron guiando, me fueron poniendo en el camino de, hey, estás haciendo muchas cosas, tienes que enfocarte, porque si no al final vas a llegar a lo que dice el dicho: el que mucho abarca, poco aprieta. Total. Así nació Alce. No sabíamos que nos íbamos a llamar Alce, pero expuse desde muy adentro de mi corazón a mi hermano qué era lo que yo quería, y todo se revolucionó. Wow. Empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que necesitamos para arrancar? Primero que todo, un nombre. Primero que todo necesitamos un nombre y un logotipo, porque de ahí para allá vamos a visualizar todo lo que podemos hacer. Top. Habíamos ya hecho varias reuniones
entre los dos más que todo, de decidir con qué nombre íbamos a empezar el proyecto. Habíamos hecho varias conjeturas, habíamos hecho varios análisis, pero al final todo se reducía a que queríamos algo corto, imponente y con esencia. Identificamos Alce como la analogía entre nuestra vida, nuestro proceso, la resistencia que nos habían demostrado nuestros padres que se debía de tener para triunfar, y el cuero. El cuero, nuestra materia prima por excelencia, se comporta como un alce. Es un animal longevo, el cuero resiste mucho, pasan las generaciones, muy útil, muy viable, muy funcional, muy para toda la vida. Total, total. ¿Y cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido durante todo este proceso? El proceso. Okay. Definitivamente hay que enamorarse del proceso, disfrutar el proceso y tratar de migrar la parte emocional del proceso, no en el resultado, sino realmente en los días en los que avanzas. Porque el resultado siempre va a ser utópico. Y cuando tú llegas a un resultado te das cuenta de que quieres otro resultado. Que ese no es el resultado que tú estabas esperando. Que los resultados solamente hacen parte del camino. Entonces, el mayor aprendizaje que yo he podido tener para consolidar lo que he consolidado, que de todas maneras sigue siendo un proyecto muy nuevo, es el proceso. El proceso es realmente el éxito de cada proyecto. Si tú disfrutas el proceso, independientemente de la situación en la que estés, tú lo estás haciendo bien, porque estás centrado. Total, total. ¿Y cómo manejas todo con tu hijo? Pues ya escuchamos que antes de que crearas Alce, o en el transcurso en el que estabas en esta creación, que sí, que no, algo, pues nació Salvador. Entonces, ¿cómo él, digamos, que cambió tu entorno, tu vida, todo? Primero transformó mis ambiciones. Okay. Ayudó a transformar ese deseo natural que yo tenía por conseguir cosas materiales, dinero. Puso un alto en el camino y me empezó a mostrar que lo realmente importante eran los momentos en los que podíamos estar tranquilos. Y a mí él me empezó a dar una tranquilidad que hacía muchos años no tenía. El momento en el que podía parar mi día, podía parar mi semana y quedarme con él, a veces sin ni siquiera hablar. O sea, así tocándole la piernita, o él encaramado encima mío, viendo algo en el televisor, o jugando con un juguete. Ahí ya las ambiciones se cancelaban por completo. Y ese ruido que teníamos en la cabeza se callaba. Y estábamos tranquilos. Y estábamos felices. Qué lindo. Y todo ese corre-corre con el que yo mantenía, porque yo era una persona muy acelerada cuando estaba participando en todos los negocios en los que estaba participando, mantenía hablando por teléfono y con una cosa y con la otra, todo se silenciaba cuando yo estaba con él. Entonces empecé a transformar en mi cabeza lo que tenía valor para mí y lo que realmente iba a tener valor para mí. Salvador es para mí una vida antes y una vida después. Qué lindo. ¿Y cuál ha sido los mayores retos que has tenido? Pues porque un hijo demanda tiempo, un hijo demanda atención, demanda muchas cosas, pero una empresa también. Y también el hecho de que fue todo muy al tiempo, y me imagino que obviamente tuvo que haber también cambiado todo el tema familiar, el primer nieto de la familia, o sea, ¿cuál fue el mayor reto de todo lo que sucedió? El mayor reto que tuve fue la organización del tiempo, porque yo era una persona que me la pasaba por fuera de la ciudad de nosotros. Ah, sí, total. Nos corresponde, para poder desempeñar una buena labor, para tener unos niveles de éxito mínimos, poder estar viajando, ofrecer nuestros productos, estar en la fábrica de nuestros clientes, estar en las zonas industriales, y para esto tenía que estar en otras ciudades. Poder agendar ese tiempo al inicio fue muy complicado, porque siempre habían otras miles cosas que hacer, pero uno con
las ganas y el deseo grande de estar con el hijo, hacía como muchas cosas de manera desordenada para poder cumplir con las dos cosas. Entonces, También. uno de los retos más grandes que he tenido a la hora de emprender y de ser padre, padre constante, padre presente, ha sido la organización del tiempo. Pero conforme ha pasado etapas, conforme ha crecido un poco, conforme también estamos en la dinámica de sus responsabilidades, se ha podido organizar de manera excelente. Ay, qué bien. Sí, sí. Me encanta, me alegra mucho. Y bueno, ya como para pasar a los llamados a la acción, que es esta sección de Vi que amamos un montón, donde nos das un poquito de ti y consejitos para que las personas que nos escuchan puedan aplicarlos en su día a día. Tal vez no tengan empresa, tal vez no tengan hijos, pero sí digamos que sin importar en qué proyecto estén, universidad, colegio o emprendimiento, o tal vez si sean padres, pues aplicar estos consejos que tú nos vas a brindar hoy en temas de confianza. ¿Qué le dirías a las personas, digamos, que les cuesta esa constancia, esa confianza, perseverancia que tú has tenido con Alce, con tu hijo, con tu vida personal, con todos los puestos de trabajo que has tenido? ¿Cuál sería ese primer consejo? El primer consejo que yo le daría a una persona que recién está empezando algo o que no tiene todavía la decisión interna de comenzar algo es que definitivamente la exposición al riesgo es la que dictamina la posibilidad del éxito. Si uno no se expone al riesgo, uno no va para ningún lado, porque nuestra zona de confort no nos va a cumplir nuestros ideales. Nosotros vamos a estar cómodos, pero no vamos a estar trabajando por nuestro sueño, por nuestros sueños. Definitivamente hay que tomar decisiones. Las decisiones se convierten en riesgos, pero sin riesgo no hay ganancia. Uno de mis mayores consejos es tomar la decisión y tomar la decisión en el momento ideal. Y el momento ideal es ya. Uno no se puede poner a esperar al momento ideal porque si no, no llega. Y eso yo creo que lo hemos escuchado todos de maneras repetidas porque a nosotros nos gusta analizar las experiencias de las personas a las que admiramos o de los que son referentes para nosotros. Y si hacemos un común denominador, nos damos cuenta de que siempre hubo un punto álgido de riesgo. Siempre se tomó una decisión en un momento crucial. Total, total. Y ahí pienso yo de que cambia la vida de cualquier ser humano cuando se expone al riesgo, cuando decide hacer algo que no venía haciendo. Qué lindo eso que dices porque sí, o sea, creo que es full real y de hecho, pues en una de mis clases un profesor una vez me dijo que nuestra cultura es muy así, pues porque los colombianos tienden a ser, o latinoamericanos, de hecho es algo muy de este lado, a tener como menos confianza, entonces buscan un perfeccionismo y es que en este momento todavía no, por esto y esto y esto, de pronto cuando logre aquello, entonces me lanzo a lo otro, entonces es un montón de excusas, entre comillas, que entran a la ecuación por ese miedo de tomar ese riesgo. Entonces creo que es muy válido lo que nos dices y muy lindo porque tú lo hiciste. Si no hubieras tomado ese riesgo ahí de vení, hermano, que nuestros papás ya nos montaron algo, tenemos que hacer algo nuevo, yo tengo esto y esto, vení, hagamos esto, que el hijo está, el desorden está, pero igual lancémonos, pues, o sea, qué bonito, la verdad. ¿Y cuál sería ese segundo consejito que nos darías? Hay dos consejos más Ok. que yo quisiera traer a prelación y uno es que a pesar de uno no estar listo, uno sí tiene que tener algo resuelto dentro del corazón. Ok. Y es, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿O por qué quiero hacer lo que deseo hacer? Y es el propósito real de nuestras vidas. Eso solamente se puede identificar desde mi perspectiva con Dios. Uno solamente llega a un propósito real cuando Dios le habla a uno. Dios no le habla hablándole. Dios le habla mostrándole en el camino cuál es el deber ser de nuestras vidas. Total. Entonces creo de que el por qué sí es muy importante de resolver.
antes de tomar el riesgo. Porque muchas veces, por ejemplo, en la experiencia propia, por las ambiciones que yo no tenía resueltas antes de, tomé riesgos que no tenían un porqué. Hice emprendimientos que simplemente me iban a alejar de mi propósito real y que me estaban acercando únicamente a mi propósito material. Cuando yo resolví el por qué quería hacer lo que quería hacer, se transformó mi visión del proyecto como tal. Encontré un propósito, encontré cómo unir la parte emocional, cómo unir la parte económica, cómo unir a mi familia y cómo llegar a una de las metas más grandes que siempre he tenido en mi vida, y esto se lo debo mucho a mi madre, que es un pilar enorme en nuestra familia, y es ayudar a los demás. Siempre me propuse en crear algo en donde fuéramos muchas las personas que comiéramos de ahí, de manera directa, de manera indirecta, y que fueran muchas las personas que crearan en esto. Entonces, identifiqué rápidamente por qué iba a hacer lo que iba a hacer. Uno de mis consejos es: analícense bien dentro de sus corazones cuál va a ser el propósito de ese riesgo que van a tomar, por qué lo van a hacer, hacia dónde quieren llegar, cuál va a ser el impacto real que están buscando tener. Sí. Y el otro consejo es: uno necesita energía para poder cumplir con las metas. Uno solo realmente llega hasta un punto y uno solo no lo puede hacer todo. Uno necesita alimentarse. No es que todo el tiempo necesite aplausos, pero uno sí necesita aliento. Entonces es muy importante rodearse de las personas ideales. No necesariamente las que más saben, no necesariamente las que te van a dar un insight de cómo seguir, de qué camino recorrer, sino de esas personas que te dicen: sí puedes, realmente toma el riesgo. Si tú lo deseas dentro de tu corazón, dale. Esa energía me parece que es supremamente valioso. Obviamente el conglomerado de mentores y de referentes y de modelos a seguir son muy importantes, pero esa energía directa que tú encuentras en la aceptación de tu proyecto, en otras personas que son realmente importantes para ti, es fundamental. Estructura bien la idea, estructura bien la emoción y comunícale esto a las personas en las que te puedes apoyar, en donde vas a encontrar un sí o en donde vas a encontrar un no pero justificado, con un criterio real, con algo que te forme, ¿sí? Pero que ese no sea un no transformable en un sí, porque sin la energía de tu entorno no lo vas a poder lograr. Entonces, rodearse bien es el 50% del éxito. Sí, no, total, porque es que la mente a veces es muy engañosa, y lo que decíamos ahorita, o sea, como que la comparación llega, las dudas llegan, el que sí voy a ser capaz. Entonces esa motivación, como que ese aliento, lo que tú decías, no se trata de aplausos, sino que en serio, si uno no tiene a alguien al lado que le está diciendo cosas que uno no ve, porque la verdad uno se tira muy duro a uno mismo con lo que uno crea, con lo que uno hace. La gente que tiene proyectos, así no sean empresas, son proyectos, se tiran muy duro, o sea, uno siempre ve como esa cosita negativa, entonces alguien que esté ahí diciéndole cositas es bastante bonito. El emprendedor siempre tiene temores. Las personas cuando toman un riesgo siempre tienen temores, independientemente en el nivel en el que estén, porque aún así los grandes empresarios que tienen décadas de experiencia y que manejan niveles económicos muy superiores, inclusive a los que podemos imaginar, cada vez que van a dar un paso grande nuevo en su vida, tienen temor. Total. Sí, siempre hay una duda, pero estas personas ya se han venido forjando y han generado un núcleo en donde recibir energía. Entonces es fundamental. Total. Es necesario, obviamente, hacer las cosas con cautela, con muchísimo análisis, pero sí haciéndolas y buscando la energía ideal para poder continuar. Bueno, Sebas, y ya como para darle un poquito de cierre al episodio, cuéntanos cuál sería ese último consejo, esa cosa que tú le quieres dejar a todos los que nos escuchan con respecto a la constancia, y pues qué tienes para compartirle a las personas que literal admiran a Alce, pero también te ven a ti, porque estás detrás de toda esta marca. Yo pienso que
la constancia es una disciplina que se desarrolla. Okay. La resistencia, la resiliencia es un músculo y se debe de trabajar. La paciencia que uno puede desarrollar en el mundo del emprendimiento es increíble, porque sin esto no hay nada, porque las crisis van a llegar, sí o sí, Total. los problemas siempre van a aparecer. Y es acá donde la disciplina, la constancia y la resistencia, más que todo, dictaminan el éxito. Si tú no estás dispuesto a resistir, fácil vas a abandonar. Si tú no estás dispuesto a ser paciente, fácil vas a abandonar. Y eso todo se enmarca en la constancia. Hoy es un día malo, puede ser una semana mala, puede ser un mes malo. Pero si tú tienes claro el propósito, el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, vas a aferrarte a esa constancia, vas a aferrarte a esa resistencia y vas a encontrar la manera de seguir adelante. Yo pienso de que Total. el tema de la disciplina es mucho más importante inclusive que el del talento. Sí, no, eso es súper cierto porque es más el que hace que el que tiene la idea de hacerlo. O sea, por más de que tengas el talento se te dé fácil, constantemente lo haces. Sí, de hecho a mí me dijeron que lo importante cuando uno está emprendiendo no es literalmente en un solo día armar un castillo, sino cada día poner un ladrillito, porque vas a construir algo más grande y más consciente. Y qué lindo que dices esto, que también tiene que ser basado en su propósito, porque tienes toda la razón. O sea, cuando no hay un propósito claro, la constancia es más difícil de obtener y es más difícil de desarrollar. Me gusta esto que dices, que es algo, que una disciplina que se desarrolla, porque tú dices que, digamos que no tenía la misma constancia antes que la que tienes ahora, o sea, que la has desarrollado poco a poco, o tú crees que siempre has tenido el mismo nivel de constancia. No, definitivamente no, porque, por ejemplo, en los otros emprendimientos que tuve, que a la larga abandoné, fueron emprendimientos económicos viables, eran Ok. empresas exitosas. Sin embargo, empecé a estar falto de propósito. Empecé a construir sobre la falta de un porqué. Entonces hubo momentos de crisis que a la larga me saturaron y me hicieron abandonar. Es muy distinto en los últimos años de Alce afrontar las crisis con el propósito. Esto sería todo por el episodio de hoy. Gracias a todos los que nos escucharon. Ya saben que cada miércoles hay un episodio nuevo. Escúchanos por todas nuestras plataformas digitales: YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. En toda parte, Vimel-co va a estar acompañándote. Y esto sería todo por hoy. ¡Chai!